Buen día. Vamos a hacer una revisión de la lectura de Berger por si ya revisaron un poco el PDF, el cual es un poco caótico, o más bien bastante caótico debido a que está en desorden las páginas. Sin embargo, voy a hacer este video para que ubiquemos en las páginas algunos conceptos que son fundamentales, pero sobre todo que son a partir de esos conceptos que van a realizar sus 10 fotografías o sus 10 registros en estos días de cuarentena. Entonces, ¿para qué nos va a servir este trabajo de observación? Sobre todo, va a ser en dos sentidos. Una parte es que podamos observar más allá de lo que simplemente vemos, encontrar como esa componente poética de nuestros contextos, es decir, aquello que pasa por lo general desapercibido en el día a día, pero también va a servir como decía, en una parte para ser consciente la mirada, pero por otro lado, aprender a hacer esta cuestión de lo intrínseco, de lo profundo, de tanto nociones de concepto arquitectónico como en la hora del proceso del diseño y en la cuestión de la imaginación. Ahí vamos a ver el último concepto de fotografía que nos dice Berger, y es el que vamos a hacer y que vamos a emplear mucho a la hora de hacer diseño del espacio arquitectónico, ¿no? Entonces, su PDF está en desorden. Yo les voy a ir diciendo el número de página y traten de ubicar en ese PDF ese concepto. Perdón. Berger escribe este texto en 1968. Ustedes, si ven nuevos conceptos de fotografía, todo es válido. Quizá Berger de pronto para los fotógrafos de autor ya es un poco obsoleto. En este momento Berger él se va a alejar un poco de la composición y se va más a como contenido intrínseco de lo que es la fotografía. Sin embargo, en abordajes contemporáneos sí la composición es otra vez de nuevo fundamental, sobre todo cuando se hace el abordaje de técnicas digitales o de transdisciplina. Ya me estoy desvistiendo. Entonces, en las primeras páginas, en la página 7 y en la página 8 y 9, Berger nos va a hablar de este momento histórico que está pasando la fotografía, que tiene que ver con que si es aceptada como una bella arte o no, y él hace ahí un acotamiento muy importante, y si ustedes pueden buscar después sobre la zona Maco y las polémicas que existen en torno a muchas galerías de arte, pero sobre todo zona Maco, que es aquí en México, y tiene que ver con esta cuestión de cómo el arte se ha vuelto también un bien económico y que mucho de su valor tiene que ver por quién mercadea esas pinturas, ¿no? De los primeros grandes mercaderes de pinturas son los que trabajaron con artistas como Andy Warhol. Entonces, en Zona Maco es mucho eso, ¿no? Hay un cuestionamiento si eso que se presenta es arte o tiene que ver solamente con cómo el valor monetario que se le da a ese objeto para hacer ciertas transacciones, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dice Berger es que pues la pintura y la escultura en ese momento, en el 68, no es que estaban muriendo porque faltara que se hiciera arte u otra cosa, sino porque tendrían que ser un bien económico, y una cosa que la fotografía no podía cumplir en ese momento era ser un bien económico. ¿Por qué? Porque era muy fácil de reproducir y al parecer la mayoría de la gente la podía hacer. Entonces dice ahí, bueno, no será como de pronto parte de las artes, pero haciendo ese apunte sobre qué piensa él de si debe de ser incluida en las bellas artes o no, o por qué ha sido y no incluida, se pasa y empieza a hablar sobre justo estos primeros conceptos, y es que durante el siglo XX la fotografía va a ser vista, en su página 9, va a ser vista como el registro de las cosas vistas. Lo más simple es lo que yo vi y lo registro. Son las primeras premisas de la fotografía en el siglo XX. Al final de su hoja de la página 9
dice, las fotografías testimonian una elección humana en una situación determinada. Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena registrar que ese acontecimiento o ese objeto se han visto. Y aquí todavía incluye la palabra objeto, pero empieza a hablar de un acontecimiento. Y que ese acontecimiento va a ser algo que sucede y va a suceder únicamente, quizá 1, 2 veces, no más, ¿no? Los acontecimientos y objetos. Porque es importante guardar esta noción de acontecimiento. No estamos hablando del acontecimiento de Zizek, que ustedes vieron tanto en la película Melancolía como en el texto de este filósofo, que es un concepto que tiene que ver más con un cambio de visión desde quien sufre el acontecimiento. En este caso, en la fotografía, tiene que ver con el acontecimiento de algo que sucede y que sí tiene un parámetro de es algo único. Sería como un concepto de acontecimiento un poquito más básico. Le buscamos en la RAE y vamos a ver qué dice que es el acontecimiento. Entonces, va párrafos, renglones abajo, 2 renglones abajo en la página 10, va siendo un poquito más complejo esta noción. Y dice él, son un mensaje acerca del acontecimiento que registran las fotografías. Ya no va a ser solamente el registro, sino que la fotografía se vuelve el mensaje. Tiene que tener cierto valor de comunicación la imagen para que funcione como una fotografía. En letras cursivas, en la página 10, dice en su forma más sencilla, el mensaje decodificado significa he decidido que merece la pena registrar lo que estoy viendo. El primer mensaje de la fotografía va a ser ese, ¿no? El acto de voluntad de quien toma esa foto para hacer visible ese registro del acontecimiento. Ese va a ser su primer parámetro para tomar de estas 10 fotografías que van a ser en confinamiento. Va a ser uno de sus primeros parámetros. Todas sus fotografías deben tener este mensaje implícito. He decidido que merece la pena registrar lo que estoy viendo. Bien. Él nos dice que esto puede ser aplicado por igual a la fotografía más memorable, es decir, si ustedes entran al WordPress Photo, les mando el link y entran, van a ver que son fotografías de varias temáticas, sobre todo las de la guerra, son las que más impactan, guerras, enfermedades, migración, y entonces eso sería dentro de la cuestión de lo memorable, pero también las más banales, ¿no? Instantáneas, nos dice en este momento Berger. Él todavía no sabía de las selfies, sin embargo las selfies son puramente banales, sin embargo, para quien se toma la selfie, quizá no es tan banal porque hay algo que quiere comunicarle a los demás, que ese día amaneció muy feliz, que ese día se encontró con alguien en especial, que ese día logró hacer algo, entonces hace un registro y sobre todo de esta noción del rostro, ¿no? Entonces, ya en la página 11, al inicio de la página 11 dice, denominamos así fotografía al proceso de hacer consciente la observación. Sería como el segundo parámetro. Ustedes, para poder tomar una fotografía, tuvieron que hacer consciente la mirada, es decir, la observación, para poder hallar aquello que quieren comunicar a los demás. ¿Sí? No es simplemente a campo abierto o dentro de su casa que se levantan y dicen foto de esto. Hay que hacer un ejercicio de observación para encontrar algo que merece la pena ser registrado. Pues Berger nos dice, no todo se puede registrar ni todo el tiempo, porque perdería ese valor la fotografía, ¿no? Como acontecimiento. Entonces aquí, y este ejercicio en la cuarentena es observar algo que a pesar de que han estado viendo un mes completo en el confinamiento, al hacer consciente esa mirada, hacer una mirada más inquisitiva, posiblemente encuentren cosas que nos quieran comunicar a mí y a sus compañeros
que tiene que ver con esta cuestión de merece la pena que esto sea registrado. Vamos a continuar en la página 12 y vamos a encontrar la tercera premisa con la que ustedes van a tomar sus fotografías. Y nos dice: el verdadero contenido de una fotografía es invisible, porque no se deriva de la relación con la forma, sino con el tiempo. Y aquí viene una analogía como muy simple, y si pensamos un poco en Atmósferas de Peter Zumthor, dejamos de ver la arquitectura como un objeto, como algo en forma, inamovible, y entra esta noción de lo mutable, y entra la noción del espacio arquitectónico, lo que se vive. Pues lo que se vive tiene que ver con el tiempo. Nosotros no vivimos los objetos arquitectónicos, los espacios, en momento estático, sino los vivimos en movimiento, ¿no? Los atravesamos, los sentimos, los recorremos. Entonces, aquí la fotografía es, desde Berger, es vista como un espacio arquitectónico, tiene que ver con el tiempo. Él hace una analogía entre pintura, que es más cercana a la fotografía, a la música que a la pintura, en esta cuestión de que va a haber algo invisible, algo que no es visto en la imagen, y que tiene que ver con el tiempo. Dice: esta lección no se establece entre fotografiar X o fotografiar Y, sino entre fotografiar el momento, y aquí hacemos un poco equivalencia entre momento y acontecimiento, el momento X o Y. Ya no es solamente voy a fotografiar el lapicero en composición con más lapiceros, sino tiene que ver con una cuestión de momento, con el tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué acontecimiento se está dando que yo lo quiero registrar? En esa misma página, hasta al final, en la página 12, vamos a encontrar: lo que varía es la intensidad con la que se nos hace conscientes de los polos de ausencia y presencia. Ese es el inicio del punto 4. Él nos decía que las fotografías tienen que ver, punto 3, con una cuestión de tiempo más que de forma. Y posteriormente, en el punto 4, nos va a decir, y este es el inicio del punto 4, lo que varía es la intensidad con la que se nos hace conscientes de los polos de ausencia y presencia. Esta noción de ausencia y presencia van a estar íntimamente ligadas con la cuestión del tiempo. En la página 13 dice: el lenguaje en el que opera la fotografía es el lenguaje de los acontecimientos. Todas sus referencias son externas a sí mismas, de ahí el continuo. Y ahora sí, en la página 14 vamos a reforzar la premisa número 4 con la que van a tomar sus fotografías. Dice: la relación inmediata entre lo que está presente y lo que está ausente es particular a cada fotografía. Puede ser la existente entre el sol y el hielo, entre el dolor y la tragedia, entre la sonrisa y el placer, entre un cuerpo y el amor, o entre el caballo ganador y la carrera que se acaba de correr. Una fotografía es efectiva cuando el momento registrado contiene una medida de verdad que es aplicable en general y que revela lo ausente, al igual que lo que está presente en ella. Dice: la relación inmediata entre lo que está presente y lo que está ausente es particular a cada fotografía. Y pone ejemplos, ustedes los pueden volver a leer, están en la página 14. Y después nos dice: tiene que haber una medida de verdad, una fracción de eso que estoy fotografiando y que tiene que ver con el tiempo, pero que no tiene que estar la totalidad. Si él nos dice la relación entre el sol y el hielo, ¿qué fotografiarían ustedes para mostrar esa relación entre el sol y el hielo? ¿Cuál sería su medida de tiempo para presentar en la fotografía?
¿Y cuál sería la medida de verdad entre que existe el sol y que está afectando al hielo? Pues que se está derritiendo, ¿no? A lo mejor no veo directamente que está el sol, porque pues en la fotografía no puedo ver, o no puedo ver en la fotografía, lo invisible sería el sol, el calor. Sin embargo, hay una medida de verdad, el hielo se está derritiendo. Intuyo yo que si esa fotografía me muestra un cubo de hielo derritiéndose, que está dejando una huella de agua, o que está empezando a hacer como cierto, si es un vaso de agua muy fría y empiezo a ver que hay unas gotitas, el vapor, la sublimación, esa es la medida de verdad. La medida de verdad de que hay calor, un calor tremendo afuera, de que hay un sol brutal. Entonces, la medida de verdad es como esta huella que me muestra lo invisible. Lo invisible es el calor. Dice, se puede valorar el grado en el que creo que merece la pena ver esto mediante lo que voluntariamente no muestro, porque ya está contenido en lo que muestro. Y aquí ya hace el concepto completo. Ya habíamos hablado que es hacer consciente la mirada, que yo te quiero mostrar algo, yo te quiero mostrar el tiempo y un acontecimiento. Y el acontecimiento en este caso es el cubo de hielo derritiéndose. El acontecimiento es que hay mucho calor, que teniendo un cubo de hielo, un helado, algún elemento, este se va a derretir porque el acontecimiento es el calor terrible que hay en estos momentos en Tabasco. Ahorita ya menguó un poco, pero la semana pasada era insoportable estar en cualquier lugar. Entonces, si tomamos esta fotografía como ejemplo del hielo derritiéndose, ¿cuál sería la medida de verdad? Yo muestro el calor a partir del derretimiento. Hay una huella que me está mostrando el tiempo, el agua que ya está encharcándose alrededor del hielito, ¿no? Entonces, ahí en sus fotografías van a incluir estas 4 nociones, estas 4 premisas, y que en el concepto completo lo encuentran en la página 15. Se puede valorar el grado en el que creo que merece la pena ver esto mediante lo que voluntariamente no muestro, porque ya está contenido en lo que muestro. La obviedad es de pronto como el gran pecado, ¿no? De cuando hacemos arquitectura o hacemos arte, lo obvio, lo quiche. Y lo que hace sublime, tanto un espacio arquitectónico, una arquitectura, es lo que no muestro, es esas atmósferas que se viven, es el impacto o la experiencia estética que le estamos dando al otro. Yo no te tengo que mostrar el sol, el hielo, todo, para que tú sientas el calor o tú sientas que ese hielo te va a refrescar. Entonces, este último concepto también lo tienen que aplicar para su diseño del aula. ¿Qué van a mostrar ustedes? ¿Cómo su diseño? Hay cosas que no van a mostrar físicamente, pero van a estar contenido en lo que muestro. Es decir, lo que no muestran es cómo va a ser esa experiencia quizá de las personas, pero lo que están mostrando son elementos de diseño que yo sé que van a generar cierta experiencia arquitectónica, ciertas atmósferas en ese espacio arquitectónico. Entonces, ahorita, recuerden, van a ser 10 fotografías en el confinamiento. Vamos a ver si es posible aplicar estos conceptos de Berger cuando uno está confinado entre 4 paredes. Vamos a ver si logramos que la mirada se vuelva mucho más inquisitiva y poder encontrar acontecimientos en lo cotidiano. Porque a veces estamos tan sobreestimulados de cosas tan fastosas o tienen que ser como muy estridentes, por así decirlo, como para que uno se sienta emocionado, y a veces olvidamos esas pequeñas cosillas de lo cotidiano que también nos hacen vivir y emocionarnos. Y entonces con esta parte de hacer consciente en la mirada desde la fotografía podemos descubrir, ¿no?, qué sucede en el confinamiento y en nuestras casas. Entonces recuerden, son 4 premisas que deben de estar en su fotografía. He decidido que merece la pena registrar lo que estoy viendo.
Voy a hacer consciente el proceso de observación. Debe de ver en la fotografía esta noción de lo ausente, lo presente, a través de una noción de tiempo. Y tiene que ver una medida de verdad. No vamos a caer en la obviedad. Van a mostrar lo no obvio. Les voy a subir una foto en el WhatsApp, y en esa fotografía, su primera tarea que tienen es comentar ahí en el grupo de WhatsApp qué es lo que no está presente, pero que es presente a partir de lo que están viendo, y cuál sería o qué elemento de esa fotografía nos muestra esta noción de que pasó algo en el tiempo. Esa sería su lectura, y espero sus fotografías. Digo, tiene mucho tiempo, no son 10 fotografías en un día, pueden ir tomando varias, y luego, previo a la entrega, van a seleccionar las 10 que más les haya interesado, o que tengan incluido las 4 premisas que nos dice Berger.